Hola, les voy a compartir un fragmento de este famoso ensayo de Edgar Allan Poe titulado Filosofía de la Composición. Es un texto en el que Edgar Allan Poe explica el proceso creativo de su célebre poema El Cuervo. Lo que postula Poe en este artículo de 1846 es que el autor debe tener claro, primero, cuál es el final del texto que quiere ofrecer y qué efecto quiere que cause en el lector. Entonces vamos a ver esta percepción, esta mirada del proceso creativo de Edgar Allan Poe, que considera que en su caso no es tan espontáneo como podría creerse o como a veces se atribuye a la literatura, ¿no? Se habla mucho de la inspiración, de la iluminación y cómo surge una obra. Poe lo asocia a las matemáticas incluso, ¿no? El proceso lógico incluso de ensamblar las palabras. Les voy a leer una parte de este texto. Se encuentra libre en línea, así que les voy a colocar también el enlace al final. Filosofía de la composición, traducción de Julio Cortázar. Charles Dickens, en una carta que tengo a la vista y que alude al análisis que alguna vez hice del mecanismo de Barnaby Rudge, dice: ¿sabía usted de paso que Godwin escribió su Caleb Williams de atrás para adelante? Primero metió a su héroe en un mar de dificultades que forman el segundo tomo. Luego, para llenar el primero, buscó por todas partes alguna manera de explicar lo que ya había hecho. No puedo creer que este haya sido precisamente el método de Godwin, cuyo testimonio no coincide para nada con la noción de Mr. Dickens. Pero el autor de Caleb Williams era un artista demasiado fino para no percibir las ventajas derivables de un proceso por lo menos parecido. Resulta clarísimo que todo plan o argumento merecedor de ese nombre debe ser desarrollado hasta su desenlace antes de comenzar a escribir en detalle. Solo en el denouement a la vista podremos dar al argumento su indispensable atmósfera de consecuencia, de causalidad, haciendo que los incidentes y sobre todo el tono general tiendan a vigorizar la intención. Pienso que en la manera habitual de estructurar un relato se comete un error radical. O bien la historia provee una tesis o ésta es sugerida por algún incidente del momento. A lo sumo, el autor se pone a combinar acontecimientos sorprendentes que constituyen la base de su narración y se promete llenar con descripciones, diálogos o comentarios personales todos los huecos que a cada página puedan aparecer en los hechos o la acción. Por mi parte, prefiero comenzar con el análisis de un efecto, teniendo siempre a la vista la originalidad, pues se traiciona a sí mismo aquel que prescinde de una fuente de interés tan evidente y fácilmente obtenible. Me digo en primer lugar, de entre los innumerables efectos o impresiones de que son susceptibles el corazón, el intelecto o más generalmente el alma, ¿cuál elegiré en esta ocasión? Luego de escoger un efecto que en primer término sea novedoso y además penetrante, me pregunto si podré lograrlo mediante los incidentes o por el tono general, ya sean los incidentes ordinarios y tono peculiar o viceversa, o bien por una doble peculiaridad de los incidentes y del tono. Entonces miro en torno, o más bien dentro de mí, en procura de la combinación de sucesos o de tono que mejor me ayuden a la producción del efecto. Muchas veces he pensado cuán interesante sería un artículo de revista donde un autor quisiera, o mejor dicho, pudiera, detallar paso a paso el proceso por el cual una de sus composiciones llegó a completarse. Me es imposible decir por qué no se ha escrito nunca un artículo semejante, pero quizá la vanidad de los autores sea más responsable de esa omisión que cualquier otra cosa. La mayoría de los escritores, y los poetas en especial, prefieren dar a entender que componen bajo una especie de espléndido frenesí, una intuición extática, y se estremecerían a la idea de que el público echara una ojeada a lo que ocurre en bambalinas, a las laboriosas y vacilantes crudezas del pensamiento, a los verdaderos designios alcanzados solo a último momento, a los innumerables vislumbres de ideas que no llegan a manifestarse, a las fantasías plenamente maduras que hay que descartar con desesperación por ingobernables, a las cautelosas selecciones y rechazos, a las penosas correcciones e interpolaciones. En una palabra, a los engranajes,
a la maquinaria para los cambios de decorado, las escalas y las trampas, las plumas de gallo, el bermellón y los lunares postizos, que en el 99% de los casos constituyen la utilería del histrión literario. Por otra parte, tengo plena conciencia de que no es frecuente que el escritor esté en condiciones de volver sobre sus pasos y mostrar cómo llegó a sus conclusiones. En general, las sugestiones se presentan confusamente al espíritu y en la misma forma se las sigue y se las olvida. Por mi parte, no comparto la repugnancia a que he aludido antes y jamás he tenido la menor dificultad en rememorar los sucesivos pasos de cualquiera de mis obras. Y puesto que el interés del análisis o la reconstrucción que he señalado como un desideratum es por completo independiente de cualquier interés real o supuesto por la obra analizada, no creo faltar a las conveniencias si muestro el modus operandi por el cual llevé a cabo uno de mis poemas. He elegido El Cuervo por ser el más generalmente conocido. Es mi intención mostrar que ningún detalle de su composición puede asignarse al azar o una intuición, sino que la obra se desenvolvió paso a paso hasta quedar completa, con la precisión y el rigor lógico de un problema matemático. Dejemos de lado como ajeno al poema per se la circunstancia o la necesidad que en primer término hizo nacer la intención de escribir un poema que se adecuara a la vez al gusto popular y al crítico. Partamos, pues, de dicha intención. Lo primero a considerar fue la extensión. Si una obra literaria es demasiado larga para ser leída de una sola vez, preciso es resignarse a perder el importantísimo efecto que se deriva de la unidad de impresión, ya que si la lectura se hace en 2 veces, las actividades mundanas interfieren, destruyendo al punto toda totalidad. Pero dado que celeris paribus, ningún poeta puede permitirse perder nada que sirva para apoyar a su designio, queda por ver si en la extensión hay alguna ventaja que compense la pérdida de unidad que le es intrínseca. Mi respuesta inmediata es negativa. Lo que llamamos poema extenso es en realidad una mera sucesión de poemas breves, vale decir, de breves efectos poéticos. No hay necesidad de demostrar que un poema solo es tal en la medida en que excita intensamente el alma al elevarla, y una razón psicológica hace que toda excitación intensa sea breve. De aquí que la mitad, por lo menos, del Paraíso Perdido sea esencialmente prosa, una serie de excitaciones poéticas alternadas, inevitablemente, con depresiones correspondientes, y el total se ve privado por su gran extensión de ese importantísimo elemento artístico que es la totalidad o unidad de efecto. Parece evidente, pues, que en toda obra literaria se impone un límite preciso en lo que concierne a su extensión, el límite de una sola sesión de lectura, y que si bien en ciertas obras en prosa, como Robinson Crusoe, que no exige unidad, dicho límite puede ser ventajosamente sobrepasado, jamás debe serlo en un poema. Dentro de ese límite puede establecerse una relación matemática entre la extensión de un poema y su mérito, o sea, la excitación o elevación que produce, o en otras palabras, el grado de auténtico efecto poético que es capaz de lograr. Pues resulta claro que la brevedad debe hallarse en razón directa de la intensidad del efecto buscado, y esto último con una sola condición, la que de cierto grado de duración es requisito indispensable para conseguir un efecto cualquiera. Atento a esas consideraciones, así como a un grado de excitación que no me parecía superior al gusto popular ni inferior al crítico, calculé inmediatamente la longitud adecuada para el poema que me había propuesto. Longitud que alcanzaría a unos 100 versos. El poema llegó a tener 108. Mi segunda preocupación fue la de elegir la impresión o el efecto que el poema produciría. Desde ahora puedo señalar que en todo momento de su composición no descuidé un instante la intención de hacerlo universalmente apreciable. Me alejaría demasiado de mi lema inmediato si quisiera demostrar algo sobre lo cual mucho he insistido y que para las naturalezas poéticas no necesita demostración alguna. Aludo a que la belleza constituye el único dominio legítimo del poema. Digamos, no obstante, unas palabras para aclarar mi verdadero pensamiento, que ha sido un tanto mal interpretado por algunos de mis amigos.
Creo que el placer más intenso, más exaltante o más puro, a la vez reside en la contemplación de lo bello. Cuando los hombres hablan de la belleza, no entienden una cualidad, como se supone, sino un efecto. Se refieren en suma a esa intensa y pura elevación del alma, no del intelecto, del corazón, sobre la cual ya he hablado y que se experimenta como resultado de la contemplación de lo bello. Si señalo la belleza como el dominio del poema, es sólo a causa de esa regla evidente del arte según la cual los efectos deben ser obtenidos de sus causas directas y los propósitos alcanzados por los medios que mejor se adapten a ello. Nadie ha sido hasta ahora lo bastante insensato para negar esa peculiar elevación a que aludimos. Se logra más fácilmente en el poema que en parte alguna. Ahora bien, el propósito verdad o satisfacción del intelecto y el propósito pasión o excitación del corazón, aunque alcanzables hasta cierto punto en poesía, lo son mucho más fácilmente en prosa. La verdad, en efecto, reclama una precisión y la pasión una familiaridad. Los verdaderamente apasionados me comprenderán, que se hallan en total antagonismo con esa belleza que, lo sostengo, es la excitación o elevación placentera del alma. De lo antecedido, no debe deducirse en modo alguno que la pasión y aún la verdad no pueden ser introducidas, inclusive con ventaja, en un poema, ya que pueden servir para aclarar o reforzar el efecto general, como lo hacen las disonancias en la música, por contraste. Pero el auténtico artista se esforzará siempre por rebajar su tono hasta someterlas adecuadamente a la finalidad predominante y cubrirlas en la medida de lo posible con ese velo de la belleza que constituye la atmósfera y la esencia del poema. Bien, ese ha sido un fragmento de este artículo, este ensayo, perdón, Filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, que está disponible en línea. Espero que les haya gustado y desde ya agradezco muchísimo su atención y también muchas gracias por su me gusta y por seguir esta cuenta y hasta una próxima lectura.